Bendiciones con todos. Tema 29 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos trabajando en la primera epístola a los Corintios. Hoy vamos a trabajar con el tema que es una pregunta. ¿Cuáles son los derechos de un apóstol? Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 9, versículo del 1 al 14 para entender lo que queremos decir en este tema. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés escrito está, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿no es gran cosa que si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las casas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Qué les parece esta palabra? Llegamos al capítulo 9 de Primera a los Corintios, el cual parece ser un paréntesis en el pensamiento central que el apóstol Pablo viene desarrollando desde el capítulo anterior y que se retoma nuevamente en el 10, comer de los sacrificados de los ídolos. No obstante, esto no es así. El apóstol Pablo da continuación aquí al tema de la libertad en Cristo que mencionó en el capítulo 8, y le muestra a los corintios que la única razón por la cual no gozaba de este privilegio era por amor de la misma iglesia, ya que su fin era la edificación de la misma. Debido a esto, algunas personas negaban el apostolado de Pablo, por lo que les responde con una serie de preguntas teóricas cuyas respuestas contundentes es sí. El sello apostólico de Pablo. El apóstol Pablo comienza con 4 interrogantes retóricas que tienen una respuesta afirmativa en cuanto a su vida y apostolado. ¿No soy apóstol? Definitivamente sí. Posiblemente en Corinto se había levantado un grupo que negaba el ministerio apostólico de Pablo. Sin embargo, su llamamiento por el Señor era algo indiscutible. ¿Sí? ¿Se acuerda? Leamos Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 5 en su llamamiento. Mas yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquel día en Damasco marcó la vida del apóstol Pablo para siempre, convirtiéndose en un perseguidor de la iglesia a su perito arquitecto.
El mismo Señor Jesús lo confirmó con sus palabras a Ananías, el discípulo que envió a orar por él para que recibiese sanidad de su ceguera. Hechos capítulo 9, versículos del 15 al 16, escuche lo que dice. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y más tarde, el Espíritu Santo confirmó su apostolado para que iniciase su ministerio. En Hechos capítulo 13, versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Todo esto era una prueba indubitable que realmente el apóstol Pablo era genuino, un genuino apóstol. La pregunta, ¿no soy libre? Como ciudadano romano y judío de nacimiento, era un hombre libre. Aparte de eso, también gozaba de su libertad en Cristo Jesús y como tal podía disfrutar de los privilegios de la vida y estar libre de las pesadas regulaciones de la ley. Esta segunda pregunta se enlaza en su confianza en el capítulo 8, donde les enseña a los fuertes en la fe a no usar la libertad para comer de los sacrificados ídolos en frente de los débiles, ya que estos por su débil conciencia podían tropezar en la fe. Por esta razón, el apóstol Pablo en ocasiones había renunciado a su libertad de hacer cuanto le parecía bien de acuerdo a su pleno conocimiento en la gracia de Cristo. Al contrario, se abstenía de su libertad si esto provocaba un tropiezo en otros creyentes que no habían alcanzado esta comprensión. Luego de volver a preguntar, ¿no he visto a Jesús el Señor? Desde la elección de Matías, el discípulo que sustituyó a Judas Iscariote, es el apostolado. Se estableció una premisa para ser un apóstol. Se había tenido que ver con Jesús. Sí. Hechos capítulo 1, versículo 22-26, miren lo que dice. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzó desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos han escogido para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles, los 11 apóstoles. Algunas personas negaban que el apóstol Pablo fuera ese apóstol por el hecho de que no había estado junto a Jesús durante el ministerio en esa tierra y por ende no podía ser llamado apóstol. No obstante, en las Escrituras encontramos otros hombres que se les conoce con este título, tales como Bernabé. Hechos 14:14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Cuando oyeron los apóstoles, Bernabé y Saulo. Junias y Andrónico, Romanos 6:16-7 dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Y Santiago, el hermano de Jesús, Gálatas 1:19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pese a todo esto, también el apóstol Pablo podía afirmar el haber visto con sus ojos al Señor, ya que fue en este el que se le apareció en una visión y lo comisionó como apóstol de los gentiles. Él lo cuenta y dice, Hechos capítulo 21, versículo 7 al 21, lo siguiente. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía,
date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirás tu testimonio acerca de mí, no lo recibirán. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Finalmente, el último sello del apostolado eran los corintios mismos, ya que ellos eran el resultado de su obra apostólica durante su segundo viaje misionero. Hechos 18 del 1 al 21, ¿se acuerdan? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor?, les dice. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ahora, la defensa del apóstol Pablo, que le enmarca en el versículo del 3 al 14 de 1 Corintios capítulo 9, parece que a partir del versículo 3 hay una división en el pensamiento central de este capítulo, ya que dice que respecto a los que lo acusan, esta es su defensa. Pero realmente no es así. La verdad es que es una continuación de la defensa de su apostolado que nos conducirán al punto principal de esta sección. No colocar ningún obstáculo que le provoque la caída del hermano débil. Como en los dos versículos anteriores, el apóstol usa una serie de preguntas retóricas cuya respuesta contundente es sí. Los argumentos del apóstol Pablo van dirigidos contra sus acusadores. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. La palabra griega que se traduce como defensa es apología, la cual era una palabra técnica usada en los tribunales cuando alguien presentaba sus argumentos en contra de los que le acusaban de un delito. Así el apóstol Pablo pensaba su apología delante de aquellos que afirmaban que él no era un apóstol genuino. Ahora, los derechos de un apóstol. Primeramente, el apóstol inicia argumentando en contra de aquellos que basaban sus falsas acusaciones en el hecho de que Pablo no hacía uso de los derechos que gozaban los otros apóstoles. Al preguntarle, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? No se refiere tanto a comer de los sacrificados ídolos, sino más bien al derecho de, como apóstol fundador de la iglesia de Corinto, tenía que comer y beber mediante la ayuda de ellos. Seguramente en Corinto existían otros ministros que vivían de las ofrendas de la iglesia, pero el apóstol Pablo había renunciado a ello. Solo por eso no significaba que no tenía derechos a ellas. También dice que no por el hecho de no tener una esposa como lo tienen otros apóstoles, no significaba que no sea un auténtico apóstol. Por eso dice, no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. A lo mejor el apóstol Pablo consideraba su ministerio tan importante que quería invertir el máximo de su tiempo y esfuerzo como un hombre soltero. Y quien sabe que también no quería atar a nadie a su lado que padeciese sus martirios por causa de su ministerio. Sin embargo, algunos decían que por el hecho de no estar casado no podía desempeñar su ministerio. Además de esto, algunos concluían en que el apóstol Pablo sabía que no era un apóstol genuino, ya que no se atrevía a vivir de las ofrendas de la iglesia y por ello se veía en la necesidad de trabajar. Por eso dice, ¿o solo yo y Bernabé tenemos derecho de no trabajar? Aquí menciona a Bernabé, otro apóstol con quien inició sus viajes misioneros, y les dice a sus lectores que ambos tenían derecho a no trabajar para dedicarse de completo a la obra del Señor. No obstante, el apóstol Pablo había decidido trabajar, y fue precisamente en Corinto donde conoció a otros 2 discípulos con los cuales se dedicó a la fabricación de tiendas o carpas. Miren lo que dice Hechos capítulo 18, versículos 2 y 3. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer,
por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El apóstol Pablo comienza a establecer un principio básico que rige la vida de los seres humanos para defender su posición en cuanto a su derecho de recibir un salario de la iglesia. Y este es que el obrero es digno de su salario, y presenta 3 ejemplos muy conocidos en su tiempo. El primero es el soldado, el cual recibía un salario de parte del gobierno romano. Dice: ¿quién fue jamás soldado a expensas de nadie? También dice que los que trabajan en el campo no lo hacen por diversión o gratis, sino que esperan recibir un pago por el fruto de su cosecha. Dice: ¿quién planta viña y no come de su fruto? Y finalmente, los que apacientan a los rebaños reciben un salario por ello. Por eso dice: ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? En este sentido es de esperarse de que los que trabajan en el campo espiritual reciban una justa retribución de su esfuerzo. Para los griegos era despreciable que un hombre libre trabajara. Eso era para los esclavos. Además, los judíos acostumbraban sostener a sus rabinos y sacerdotes a través de los diezmos y ofrendas del templo. De igual manera, el ministerio del Evangelio tiene derecho a este privilegio, pero para el apóstol Pablo había decidido no reclamar este derecho, y no por ello se hacían menos apóstoles que los demás. Ahora, el amparo bíblico de su defensa. El apóstol estaba decidido a demostrar que como ministro del Evangelio tiene derecho a vivir de él, tal y como lo hace un soldado, un agricultor, un ganadero, pero ahora lo va a recalcar con el texto bíblico que acompaña su defensa. Su fundamento bíblico está basado en lo que la ley establece referente al buey que trabaja en el arado. Dice: ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Especialmente el apóstol Pablo se refiere al Deuteronomio 25:4, que dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Aunque es cierto que Dios se refiere primeramente al animal y trata de proteger su integridad, como el apóstol Pablo podemos darle un significado más profundo. En Israel, mientras el animal araba la tierra, se le permitía comer del grano que se esparcía y era completamente prohibido ponerlo el bozal, ya que el buey o caballo que participaba en este arduo trabajo tenía también derecho a comer de lo que se hacía. Ahora bien, si Dios tiene tanto cuidado de que se respeten los derechos de un animal, cuanto más de los seres humanos que son a imagen y semejanza de él. Por eso dice: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Su misericordia es tan grande que cuida de todos los animales. Dios le provee a todos los leones su alimento. Miren lo que dice el Salmos capítulo 104, versículo 21. Y a toda bestia de la tierra. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Y el Salmo 147, versículo 9 dice: Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Aún con los más insignificantes ante los ojos del hombre, la protección de Dios está con ellos. Mateo 10:29 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni a uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y los alimenta, dice Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y si Dios tiene cuidado con los animales, cuanto más lo hará con sus hijos. Por tanto, todo aquel que participa en el trabajo espiritual tiene derecho a recibir de lo material. Por eso dice:
Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Ahora, la decisión del apóstol Pablo de participar de este derecho. Al parecer existían en Corintio otros ministros que se beneficiaban de la contribución económica de la iglesia, pero el apóstol Pablo había decidido no hacerlo, aunque como el fundador tenía mayor derecho. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Con esta decisión el apóstol quería evitarles cualquier carga, ya que lo único que le preocupaba era la edificación de la iglesia misma y jamás permitiría que sus derechos o libertad fuese un obstáculo para ellos. Por eso dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo del Evangelio de Cristo. Y finalmente el apóstol recalca que, así como en Israel los sacerdotes eran sostenidos de las ofrendas y los diezmos del pueblo, también los ministros de Cristo tienen que serlo. Por eso les dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esta última aseveración posiblemente proviene de las mismas palabras que Jesús expresó y están registradas en los Evangelios. Aunque para este tiempo el apóstol escribiera esta carta, la cual ninguno se había escrito, lo más seguro es que había escuchado sus dichos por su transmisión oral. Mateo capítulo 2, versículo 10 dicen, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Sí? Los derechos de un apóstol. ¿Cuáles son los derechos de un apóstol? ¿Sí? Ahora, bueno, en estos tiempos esto ha cambiado mucho. Los consejos y la experiencia del apóstol Pablo, inspirados por el Espíritu Santo, son increíbles, maravillosos. Hoy día, lamentablemente, hay megasueldos. Hay hombres que se titulan de apóstoles, profetas, y con megasueldos. Pablo dijo, no quiero ser hecho, trabajaba. No estamos diciendo que no reciba un salario justo, pero no megasueldos, dando un mal testimonio, dejando un mal precedente en la iglesia. Bueno, eso que le quede en sus conciencias nomás. Eso que le quede en sus conciencias, pero la obra del Señor es la que debemos involucrarnos y es la que debemos trabajar con integridad y seriedad cada día de nuestras vidas. Ahora, todos debemos servir al Señor con integridad. Todos. En la iglesia realmente el verdadero título que vale para el Señor, ¿sabe cuál es? Siervo. Grandes hombres como Moisés, siervos. Josué, siervo. Siervos. Ese es el título que debemos buscar. Servir al Señor y servir a la comunidad con integridad. Bueno, hasta aquí hemos avanzado y lo primero que tenemos que hacer para hacerlo con integridad, ser verdadero siervo, es aceptar al Señor Jesucristo de todo corazón. Y aquí le presentamos la oración para aceptar a Cristo. Nosotros le llamamos la oración de fe. Repítala con todo su corazón buscando ser un hijo de Dios, que dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por darme la vida eterna. Te damos gracias, Padre, por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor. Por las personas que están aceptando a Cristo, mi Dios. Que una vez que han aceptado a Cristo, vengan a tu palabra, la estudien. ¿Sí? Busquen obedecerla, busquen aplicarla. Busquen predicarla también. Que tengan tiempo de alabanza, que te alaben a ti, que te adoren a ti.
que hagan peticiones, acciones de gracias, Señor, y que vengan, busquen venir a la iglesia para seguir aprendiendo, mi Dios. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos porque necesitamos un cambio, y el único cambio que nos puede dar es tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. Padre, bendice esta palabra, bendícela y que caiga en tierra fértil, que dé fruto al 100%. Bendice esta palabra cumpliendo su propósito, mi Dios, que no vuelva vacía, que sea como martillo quebrantando la piedra, que sea cambiando la vida de los pecadores, mi Dios, para gloria tuya y testimonio de este mundo, Señor. Sí, Padre Santo, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros para que también conozcan las verdades tuyas, mi Dios. Y nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.